Bienvenidos a TR Novela Español. Nos apasiona traducir y compartir las mejores novelas coreanas, japonesas y chinas en español. Si disfrutas nuestro trabajo y quieres apoyarnos, visita nuestra página de Patreon. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias fascinantes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y disfruta de tu lectura. Capítulo 731, Río Acheron, Palacio Abisal. Ling Jin en realidad no estaba ayudando mucho mientras seguía a Xu Xiaolu. Él simplemente la vio buscar el pasaje de la nube divina cada vez que profundizaban una capa más. Pero se dio cuenta de que su entorno se había vuelto bastante espeluznante cuando entraron en la 40ª capa y más allá. Una capa estaba llena de enormes rocas de formas extrañas que parecían estar por todas partes. Uno había sido un vasto océano sin siquiera un lugar donde pararse. Ling Jin sintió como si hubiera viajado a tantos lugares de vacaciones en este corto periodo de tiempo. Le gustaba más la capa 46 porque el lugar había estado lleno de vegetación, montañas tras montañas y ríos tras ríos. Era imposible encontrar un lugar tan pintoresco en el mundo exterior. La diferencia entre cada capa es tan grande que no parece que haya sido creada por la misma persona, expresó Ling Jin su opinión. Xu Xiaolu asintió. Tienes razón. Hay una firma en cada capa y hasta ahora he visto 3 firmas diferentes. Lo que significa que hemos estado viendo obras de arte de 3 personas diferentes. Ling Jin se sorprendió al escuchar esto. Quienquiera que pintara estos reinos seguramente no era gente común y corriente. Tenían que ser al menos inmortales profundos, tal vez incluso inmortales sin restricciones. Lo que significaba que se debían esconder muchos secretos en la elaboración de este paisaje natural sin fin. Quizás incluso el alma remanente del inmortal Duli que Ling Jin había encontrado aquí no conocía los secretos de la pintura. Y esto despertó su interés. Tal vez encontraría información interesante dentro de este paisaje natural interminable. Ling Jin le preguntó a Xu Xiaolu por los 3 nombres que había visto. Ella le respondió, diciendo que eran Huang Longgon, Li Jian y Xian Xuanzi. Ling Jin quedó estupefacto después de escuchar los nombres. Nunca antes había oído hablar de Huang Longgon y Xian Xuanzi, pero encontró que el nombre, Li Jian, le resultaba familiar. Y, sin embargo, no podía identificarlo en este momento. Lo encontré. Xu Xiaolu encontró el pasaje de la nube divina de esta capa, por lo que llevó a Ling Jin a la siguiente capa. Ahora estaban en la capa 48 del reino de la pintura. Solo que la vista que los recibió los sobresaltó a ambos. Nubes siniestras cubrían el cielo sin que brillara un rayo de sol. Montañas oscuras estaban por todas partes envueltas en el aura de la muerte. Vieron el río Acheron que se extendía a lo lejos e innumerables muertos pisaban el río como zombis. Lamentos, rugidos y otros sonidos extraños entraron en sus oídos. A pesar de saber que este era un reino de pintura y no el mundo real, Ling Jin y Xu Xiaolu todavía sintieron que les erizaba el cuero cabelludo. Es una pintura del río Acheron. Ling Jin dijo de repente. Xu Xiaolu asintió. En lo que respecta al conocimiento del río Acheron, Xu Xiaolu sabía más que Ling Jin, ya que este último había aprendido sobre esta pintura en una de las colecciones de libros personales de Xu Xiaolu. En el 4º piso del pabellón de evaluación de bestias de la Academia Heavenly Spiral, había una colección de libros que Xu Xiaolu había acumulado lentamente durante siglos. Algunos eran los únicos que quedaban, mientras que muchos procedían de tumbas antiguas. Después de todo, a veces solo se podían encontrar los mejores tesoros enterrados con los muertos. Como espíritu de la pintura, Xu Xiaolu estaba interesado en todas las pinturas transmitidas a lo largo del tiempo. Uno de sus libros recopilados tenía registros de una pintura que estuvo disponible durante el apogeo de la era inmortal. La pintura del río Acheron. Se decía que un gran inmortal se había aventurado al inframundo y, utilizando el equilibrio de la energía yin y yang como lienzo, pintó este cuadro. El río Acheron era un objeto malicioso y no producía efectos de cultivo, pero podía oprimir a todos los demás seres maliciosos. Más importante aún, la leyenda decía que la pintura del río Acheron estaba vinculada al inframundo real. Ling Jin y Xu Xiaolu intercambiaron una mirada. Para ser honesto,
el río Acheron puede ser precioso, pero no tenía ningún valor para Ling Yin. En cambio, Xu Xiaolu puede verlo como un tesoro. Vámonos. Este lugar me hace sentir incómodo, dijo honestamente Ling Yin. Siendo un ser humano vivo, sería extraño que se sintiera cómodo quedándose en un lugar que perteneciera a los muertos. La energía siniestra estaba en todas partes y una persona viva se corroería lentamente si permaneciera aquí el tiempo suficiente, sin importar su nivel de cultivo. A Xu Xiaolu le estaba yendo mejor que a Ling Yin. Definitivamente quería investigar este río Acheron, pero ahora no era el momento. Luego, comenzó a buscar la entrada a la siguiente capa con Ling Yin siguiéndola de cerca. Por un momento, estuvo un poco asustado con todos los muertos alrededor que le parecían tan reales. No pudo evitarlo. Puede que sea un hombre audaz, pero este lugar era demasiado desgarrador. Personas que habían muerto por diversos métodos caminaban a su alrededor, por lo que su coraje era inútil aquí. Xu Xiaolu también se puso nervioso. Ahora estaba caminando por el mismo camino que los muertos y encontró un gran salón espeluznante más adelante. La sala estaba estructurada por calaveras y esqueletos, y parecía inquietante sin importar desde qué ángulo la vieran. La entrada a la siguiente capa está aquí. Xu Xiaolu exhaló un suspiro de alivio después de localizar su objetivo. Luego se volvió para mirar a Ling Yin. Solo que sus cejas terminaron arqueándose hacia arriba y su cuerpo se congeló ante la vista. Xu Xiaolu nunca antes había mostrado esa expresión, por lo que realmente asustó a Ling Yin. Como estaba muy familiarizado con ella, sabía que Xu Xiaolu debía haber visto algo incrédulo para mostrar tal reacción. Xu Xiaolu no era un espíritu ignorante. Sus experiencias excedieron con creces las de Ling Yin, por lo que no podía creer que hubiera algo que pudiera hacerla lucir así. Eso significaba que no era un ser que le daba miedo o algo por el estilo que la sorprendiera, sino más bien una situación que sí la sorprendía, como si tal vez algo se hubiera aferrado a él, por ejemplo. Quizás solo eso podría hacer que Xu Xiaolu mostrara esta expresión. Ling Yin inmediatamente se dio la vuelta pero no encontró nada detrás de él. Dio un suspiro de alivio ante esto, pero también se sintió confundido. Estaba Xu Xiaolu jugando con él. Luego, Xu Xiaolu bajó la voz para decir, Ling Yin, mira tu sombra. Como si tuviera miedo de asustar a algo. Su sombra. Ling Yin en realidad no había mirado su sombra en ese momento, así que rápidamente miró hacia abajo. Entonces, le erizó el cuero cabelludo. La sombra a sus pies claramente no le pertenecía porque su túnica no era tan larga. Tampoco tenía el pelo tan largo como el de una mujer. El cuero cabelludo de Ling Yin se entumeció. Afortunadamente, había visto suficiente mundo como para poder mantener la compostura. Echó otra mirada para asegurarse de que sus ojos no lo engañaran. Quizás esto sea una ilusión invocada por cierto hechizo. Ling Yin murmuró para sí mismo y luego convocó a Xiao Huo. También activó el fantasma de sangre para protegerse. Sin embargo, en realidad no tenía fe en su suposición. Si alguien se hubiera acercado o invocado un hechizo, se habría dado cuenta. El perpetrador tampoco podría engañar al fantasma de sangre ni a Clear Wind. Capítulo 732, Sombra. El fantasma de sangre no respondió. Pero Clear Wind sintió algo y empezó a zumbar. Entonces, el brillo de una espada brilló, cortando la peculiar sombra de Ling Yin. Pero una sombra era una sombra. ¿Cómo podría ser destruido? Además de dejar un corte en el suelo, Sword Energy no había hecho nada más. Clear Wind no sabía qué más hacer. La sombra de Ling Yin parecía problemática, pero también parecía estar bien. De todos modos, Clear Wind se calmó al final. Al ver esto, Ling Yin supo que esta vez se habían encontrado con un oponente duro. Miró hacia Wu Huo y este último comenzó a oler la sombra. Claramente sintió que algo estaba mal también, pero no sabía qué hacer con eso porque era la sombra de Ling Yin la que tenía el problema. Eso fue todo. No había enemigo ni aura de otro ser. Entonces, ¿qué podría hacer? Atacar la sombra era obviamente inútil, Clear Wind Sword lo había intentado antes. Además de que la sombra de Ling Yin cambió su apariencia, no pasó nada más,
por lo que Lin Jin se relajó. Xu Xiaolu trotó, todavía visiblemente sorprendida, y soltó lo que había estado molestando dentro de su mente. Lin Jin, tu sombra tuvo un cambio de género. Lin Jin le puso los ojos en blanco. Pero en serio, ¿sentiste algo extraño antes? Xu Xiaolu inmediatamente se enderezó y preguntó. Lin Jin intentó recordar algo por el estilo, pero sacudió la cabeza. Nada se había sentido raro. Desde que ingresaron a esta capa, tanto él como Xu Xiaolu habían sido muy diligentes y se mantuvieron alerta todo el tiempo. Si hubiera sucedido algo extraño, se habrían dado cuenta hace mucho tiempo. ¿Qué hacemos ahora? Por un momento, Lin Jin no supo qué hacer. Nunca había cultivado nada relacionado con las sombras y no sabía cómo investigarlas. Xu Xiaolu también negó con la cabeza. Ella tampoco tenía idea. Tal vez algo entró en tu sombra sin que nos diéramos cuenta. Xu Xiaolu hizo una suposición confiable. Lin Jin inmediatamente recordó que Xu Xiaolu había dicho que este río Acheron era un tesoro invaluable que podía oprimir a todos los seres malignos. Entonces, ¿podría algún ser poderoso haber tomado prestada la sombra de Lin Jin para poder escapar de la prisión? Era posible. Entonces, Lin Jin pensó en algo más. Dado que su sombra había sido invadida, ¿qué pasa con la de Xu Xiaolu? No tenía sentido que ella estuviera bien cuando él tenía un problema. Se volvió hacia su sombra. Solo que la sombra de Xu Xiaolu parecía normal. Fue exactamente como siempre ha sido. Lin Jin se sintió impotente. Esta cosa pensaba que era tan fácil de convencer. Xu Xiaolu y Lin Jin eran amigos muy cercanos. Como se mencionó, siempre podían saber lo que estaba pensando la otra persona, así que después de notar la expresión de Lin Jin, Xu Xiaolu le dio otro golpe. Esta sombra se ve tan elegante que debe ser una mujer hermosa. Ella no vino a verme porque yo también soy mujer. Hay un dicho que dice que los opuestos se atraen. Antes de que Xu Xiaolu pudiera terminar de burlarse de él, Lin Jin saludó con la mano. Está bien, parece que este es el momento adecuado para hacer bromas. Ayúdame a pensar en una solución. No podemos seguir así. En efecto. ¿Cómo podría ofrecer su espacio personal a los forasteros? Puede que Lin Jin no sea una persona preocupada, pero todavía se sentía aprensivo ahora que algo le había sucedido a su sombra. Incluso sus bestias favoritas no pudieron ayudar en esta situación. Esto era como si le presentaran un tema nuevo del que no tenía conocimiento y luego le hicieran una prueba. Ni siquiera podía empezar a describir ese agravamiento. Tampoco podía entregar un papel vacío. Entregar un documento vacío sería ignorar el problema. Sin embargo, esto era como estar sobre una bomba de tiempo y quién sabía cuándo podría explotar. Así que no podía permitirse el lujo de ignorarlo. Puede que Xu Xiaolu se estuviera burlando de él, pero también estaba tratando de descubrir algo. Cosmos Inc. hace maravillas en el ámbito de la pintura. Lo usaremos con un método de sellado de marionetas de 7 estrellas para sellar tu sombra. Puede que te resulte un poco problemático y agotador más adelante, pero esto será una forma de tranquilidad, propuso Xu Xiaolu. Lin Jin asintió. Intentaría cualquier cosa ahora mismo y no rechazaría ninguna idea. Xu Xiaolu invocó un hechizo y dejó caer 7 gotas de Cosmos Inc. sobre la sombra para suprimirla. Estaba usando una idea bastante cruda, por lo que no importaba lo que hubiera dentro de la sombra, lo suprimiría todo, incluida la sombra original de Lin Jin. Esto no habría funcionado en el mundo exterior, pero sí dentro del ámbito de la pintura. Lin Jin pensó que era una buena idea. Dado que su sombra se había vuelto extraña, deberían tomar algunas precauciones. Xu Xiaolu había usado hechizos, así que debería intentar algo de su parte. Lo único que pensó que podría ser útil ahora era la aguja del trueno púrpura. Este objeto fue útil para suprimir muchas cosas, especialmente seres maliciosos. Pero no sería efectivo simplemente perforarlo hacia la sombra. Después de todo, era solo una sombra. Tal vez la aguja del trueno púrpura sea muy efectiva cuando lo que está dentro de la sombra se mueva, contempló Lin Jin. Con esto, mantuvo la guardia alta, listo para atacar con la aguja del trueno púrpura en caso de que surgiera algún problema.
Esto fue lo único que se le ocurrió. Eso fue todo. Tal como mencionó Xu Xiaolu, la sombra de Ling Yin simplemente cambió su género sin hacer nada más. Ni siquiera parecía hostil ni liberaba ningún aura. Como no podían hacerle nada, lo dejarían por ahora y harían lo que se habían propuesto. Ahora, debían continuar por el reino de la pintura, capa por capa hasta llegar a la capa central del paisaje natural infinito para que Xu Xiaolu pudiera intentar obtener control sobre todo el reino. Luego, se convertiría en el espíritu pictórico del paisaje natural infinito y experimentaría una gran mejora en su nivel de cultivo. Y Ling Yin tendría otro aliado con una profunda fuerza inmortal a su lado. Eso significaría muchas ventajas para él. Entonces, no importa lo que haga falta, Ling Yin debe tener este paisaje natural sin fin. Al entrar a la sala de esqueletos, Xu Xiaolu activó el pasaje de la nube divina en su interior antes de que ella y Ling Yin entraran. Ambos ya no querían permanecer dentro de la capa del río Acheron porque era demasiado desgarrador. A través del pasaje de la nube divina, finalmente abandonaron ese aterrador río del inframundo y llegaron a la siguiente capa. Esta nueva capa estaba bastante desolada ya que era un desierto sin fin. Seco más allá de la imaginación, no había señales de vida en ninguna parte. Aún así, este lugar era mucho mejor que el río Acheron. Sin embargo, lo primero que hicieron Ling Yin y Xu Xiaolu después de entrar más tarde fue mirar la sombra de Ling Yin en lugar de examinar su entorno. Querían saber si el género de la sombra solo cambiaría en la capa del río Acheron y no en otras capas. Quizás ya había vuelto a la normalidad. Tal vez esa entidad maligna que cambia de género en la sombra solo podría existir dentro del río Acheron, incapaz de escapar de ese lugar. Pero esas fueron solo sus ilusiones. En realidad, la sombra de Ling Yin todavía parecía una chica con cabello largo, túnicas largas y, en realidad, era muy encantadora. Capítulo 733, el núcleo del reino de la pintura. Ling Yin no sabía qué más hacer. Xu Xiaolu dijo, no podemos evitarlo. Pero no te preocupes, mientras estemos en el ámbito de la pintura, mi Cosmos Inc. funcionará. Además, si logro ingresar al reino central de este paisaje natural infinito y tomar el control de la pintura, podré usar la energía del reino de la pintura para expulsar esta cosa en tu sombra. Los ojos de Ling Yin se iluminaron. Ese sí que es un plan fiable. Démonos prisa. Afortunadamente, la sombra de Ling Yin no hizo ningún movimiento. Si se calmaran, podrían fingir que no pasó nada. La sombra tampoco afectaría sus planes. Los dos aceleraron el proceso. Cada capa del paisaje natural infinito era misteriosa más allá de la imaginación. Incluso tenía una capa que representaba algún lugar debajo del suelo terrestre donde había rocas extrañas y cuevas subterráneas. Ling Yin y Xu Xiaolu nunca habían visto algo así antes, por lo que esto mejoró aún más su experiencia. Algunas capas eran increíblemente adecuadas para el cultivo, especialmente para Ling Yin. Por ejemplo, había un reino de llamas con magma y fuego por todas partes que ni siquiera podían encontrar un lugar donde pararse. Los vagabundos desprevenidos que entraron en este reino seguramente morirían instantáneamente, pero para Ling Yin, este era un gran lugar de entrenamiento. Xiao Huo, en particular, estaba evidentemente entusiasmado por estar en este reino de fuego. Si Ling Yin pudiera colocarlo aquí para cultivar durante años o tal vez décadas, Xiao Huo podría mostrar signos de evolución por sí solo. Sin embargo, el cultivo gradual todavía era demasiado lento para el gusto de Ling Yin. Quizás funcionaría en el futuro, pero seguramente no funcionó ahora. El culto de la deidad de las bestias todavía tenía un inmortal profundo, y ese viejo zorro, el patriarca Xuepao, todavía estaba presente. Este último definitivamente usaría trucos astutos en lugar de enfrentar a Ling Yin de frente. Con dos de estos enemigos ocultos, Ling Yin tuvo que aumentar su nivel rápidamente. Si no hiciera nada, sería un blanco fácil. Y así pasaron 2 días. Ling Yin y Xu Xiaolu nunca descansaron ni un solo momento. Se habían aventurado continuamente más abajo en el ámbito de la pintura. Afortunadamente, Ling Yin tenía a Xu Xiaolu de su lado. De lo contrario, no habría llegado tan abajo ya que esto no tenía nada que ver con la fuerza.
Lo que intentaban lograr requería conocimiento profesional. Por supuesto, también se habían topado con muchos peligros en los últimos 2 días. Había demasiadas cosas escondidas dentro de este paisaje natural interminable. Ling Yin estaba seguro de que la secta domador de bestias, incluido Du Li, no tenía idea de que tales misterios existían dentro de esta pintura. Solo lo vieron como una herramienta mágica normal. Además, estaba seguro de que no fue un miembro de la secta domador de bestias quien pintó y creó este paisaje natural interminable. Fue hecho por las 3 personas cuyos nombres había encontrado Xu Xiaolu, Huang Longgon, Li Yan y Zhen Xuanzi. Las identidades de las 3 figuras seguían siendo un misterio. Aparte de encontrar familiar el nombre de Li Yan, Ling Yin nunca había oído hablar de los otros 2. Xu Xiaolu sabía incluso menos que él. Aunque no tenían idea de quiénes eran los 3 inmortales, Ling Yin y Xu Xiaolu llegaron a un consenso de que estas personas debían ser figuras prominentes con al menos un cultivo inmortal sin restricciones. Su suposición había mejorado desde la especulación inicial de Ling Yin hace 2 días. Asumir que podrían ser inmortales profundos era una grave subestimación. Incluso los inmortales profundos pueden no tener la capacidad de crear un reino de pintura de 100 capas. A estas alturas, Ling Yin y Xu Xiaolu habían alcanzado la capa 99. Esta capa era algo única. Era un cielo brillante y soleado con nubes blancas que se extendían mucho más allá del horizonte. Incluso vieron una puerta majestuosa que se alzaba al frente. Con 3 puertas y 9 aleros, tenía tallas de dragones y fénix a su alrededor. Las puertas más grandes en el medio incluso tenían una placa colgada en la parte superior con las palabras dragón y fénix grabadas. Los 9 cielos. Esta grandiosa exhibición los dejó sin aliento de asombro. Xu Xiaolu miró fijamente las puertas antes de volverse hacia Ling Yin. Ling Yin, este reino es muy extraño. Al principio, Ling Yin no entendió a qué se refería Xu Xiaolu con eso. Pero después de escuchar su explicación, asintió. Es realmente extraño. En los otros reinos, cada pasaje de la nube divina estaba oculto, por lo que Xu Xiaolu tuvo que encontrarlos. A veces, el proceso puede incluso tardar más de lo esperado. Pero en esta capa 99, el pasaje de la nube divina estaba a la vista, y eran esas puertas en las nubes más adelante las que gritaban los 9 cielos. Esta fue la parte más extraña. La persona que diseñó esta capa claramente no tenía intención de ocultar la última capa central del reino de la pintura. Y nadie sabía a dónde conducía la última capa. Quizás podría ser una gran trampa esperando a que caigan los forasteros. Xu Xiaolu fue a examinarlo pero no encontró ningún problema. Esto se sintió como una aventura de búsqueda de tesoros en la que tuvieron que pasar por niveles difíciles para llegar a la bóveda del tesoro, solo para encontrar la puerta de la bóveda abierta de par en par como si estuviera dando la bienvenida a su presencia. Seguramente las cosas no serían tan fáciles. ¿Qué hacemos? ¿Entramos?, preguntó Ling Yin. Xu Xiaolu sonrió. Hacemos. Por supuesto que tenían que hacerlo. Llevaban aquí unos días, bajando. Y ahora que la entrada estaba justo frente a ellos, no importaba si el infierno los esperaba al otro lado. Tuvieron que entrar y echar un vistazo. Más aún para Xu Xiaolu, ya que se trataba de si ella podría o no tomar posesión de este paisaje natural interminable. Una vez que estuvieron listos, el dúo atravesó las enormes puertas. Una luz brillante fluyó a su alrededor y finalmente, estaban en la última capa, la 100ª y también la capa central del reino de la pintura. Las pupilas de Ling Yin se dilataron inmediatamente al ver su entorno. Porque esta última capa parecía demasiado familiar y Ling Yin había visto ese lugar más de una vez antes. Xu Xiaolu notó su respuesta inusual y preguntó al respecto. Este es el reino de los 9 cielos, también conocido en las leyendas como el reino de los inmortales. Ling Yin miró hacia las capas de nubes que se extendían infinitamente hacia arriba. Los pabellones de allí se sentían magníficamente opresivos e incluso había extrañas bestias e inmortales volando. Esta fue una de las diferencias con el reino de los 9 cielos que Ling Yin vio anteriormente. Este lugar en realidad tenía inmortales. Esos no son verdaderos inmortales, dijo Xu Xiaolu.
como espíritu de la pintura, Xu Xiaolu tenía una mejor comprensión de los reinos de la pintura que Lin Yin. Lo que era real y lo que estaba dibujado, lo podía saber con solo una mirada. Incluso si pudieran engañar a un inmortal, seguramente no podrían engañar a Xu Xiaolu. Lin Yin se dio cuenta de eso después de escuchar su comentario. No era de extrañar que el reino de los 9 cielos tuviera toneladas de inmortales. Todos eran pinturas y en realidad no existían. Solo que, porque la última capa del paisaje natural infinito sería del reino de los 9 cielos. Después de una cuidadosa consideración, Lin Yin pensó en algo. ¿Qué era el reino de los 9 cielos? Era el reino inmortal en el pasado lejano, el lugar de residencia del emperador inmortal y de todos los demás inmortales. Aquí, los inmortales profundos eran como hormigas en número y se podían ver inmortales sin restricciones por todas partes. Al pensar en el emperador inmortal, de repente se encendió una bombilla en la cabeza de Lin Yin. Finalmente recordó a quién pertenecía el nombre, Li Yan, en las 3 firmas. Capítulo 734, Emperador Inmortal. Cuando Lin Yin estaba leyendo algunos de los libros de Mystery Dao Sect, había uno que tenía biografías del emperador inmortal. Este increíble individuo había alcanzado la inmortalidad hace 80.000 años, y antes de convertirse en emperador inmortal, su verdadero nombre era Li Yan. Con esto, Lin Yin hizo un descubrimiento impactante. Este paisaje natural interminable fue creado por el emperador inmortal. Eso no estuvo bien. Además del emperador inmortal Li Yan, hubo otras 2 personas que colaboraron en esto, Huang Longgong y Chen Xuanzi. Lin Yin no sabía quiénes eran, pero debían ser igual de importantes. No hizo falta mucho para darse cuenta porque como podrían los don nadies colaborar siquiera con el emperador inmortal para crear este paisaje natural interminable. Debido a que la residencia de Li Yan estaba en el reino de los 9 cielos, hizo de este lugar la capa central de la pintura. Esta lógica fue bastante fácil de seguir. Por un momento, varios pensamientos pasaron por la mente de Lin Yin, pero todos estaban limitados al mismo tema. Las otras eran simplemente suposiciones sin sentido, por ejemplo, ¿por qué el emperador inmortal creó esta pintura? Li Yan debería haber sido invencible ya que era el gran emperador inmortal. Pero debido a su arrogancia y deseo de estar en pie de igualdad con el cielo mismo, causó una gran calamidad y arrastró consigo el camino de la inmortalidad. Además, este era solo un reino de pintura, no el verdadero reino de los 9 cielos, y Lin Yin tenía que recordarse constantemente ese hecho. Lin Yin no ocultó su descubrimiento y lo compartió con Xu Xiaolu. Este último se sorprendió al saber quién era Li Yan. Tal vez obtengamos respuestas a todos estos misterios una vez que tome posesión del paisaje natural infinito. Xu Xiaolu sabía mucho sobre pintar reinos. Si pudiera convertirse en el espíritu de la pintura aquí, debería poder conocer todos los secretos escondidos en su interior. Además, habían llegado hasta aquí, por lo que tenían que lograr su objetivo sin importar lo que costara. ¿Qué debemos hacer a continuación?, preguntó Lin Yin. En términos de cómo tomar el control de las pinturas, Xu Xiaolu era el experto aquí, por lo que Lin Yin solo tuvo que cooperar. Protégeme, respondió Xu Xiaolu casualmente. Su túnica comenzó a transformarse. Su cinta se alargó y salió disparada antes de propagarse y dispararse en todas direcciones. A cada cinta se le aplicó Cosmos Ink y Xu Xiaolu ingresó al medio virtual a través de ellas, como si estuviera tratando de invadir el sistema. Desde el punto de vista de Lin Yin, Xu Xiaolu parecía un virus informático. No podía decirle eso, por supuesto. Estaban confabulados, así que si Xu Xiaolu era un virus, él también lo era. Lin Yin había pensado que Xu Xiaolu usaría diferentes métodos, como encontrar herramientas específicas o invadir ciertas estructuras para tomar el control de la pintura. No pensó que parecería tan simple. Si un espíritu de pintura como Xu Xiaolu pudiera entrar en el núcleo del reino de la pintura, como si se mojara tinta en agua clara, podría invadir y tomar el control de este espacio. Y el trabajo de Lin Yin aquí era asegurarse de que nadie la molestara durante este proceso. Parecía un trabajo simple, pero pronto, en el instante en que Xu Xiaolu comenzó a invadir el núcleo del paisaje natural infinito,
las raras y extrañas criaturas en el reino de los 9 cielos, junto con todos los inmortales allí arriba, dejaron de hacer lo que estaban haciendo y se volvieron a la dirección de Lin Yin y Xu Xiaolu. Fue bastante espantoso. Después de todo, algunos inmortales y bestias que al principio estaban de espaldas a ellos habían girado solo la cabeza 180 grados. Esto se volvió inquietante de ver. Lin Yin tuvo un mal presentimiento sobre esto. Se sentía como si acabaran de chocar contra una colmena. Le dio unas palmaditas a Four Ocean Gourd para que escupiera agua para protegerlos y luego sostuvo la Clear Wind Sword en su mano. También convocó a Xiao Huo y se preparó para pelear. Aún así, a Lin Yin le picaba el cuero cabelludo. Porque cada vez más extrañas bestias inmortales e inmortales asomaban la cabeza desde el reino de los 9 cielos y miraban en su dirección. Sus expresiones eran de rabia. Ya sea humano o bestia, extrañamente todos revelaron la misma expresión y emoción. Si todos ellos se agolpaban juntos, Lin Yin no podía garantizar que pudiera defenderlos a todos por su cuenta. Pero ya era demasiado tarde para eso. Xu Xiaolu ya había entrado en el estado por lo que no podía saber lo que estaba sucediendo afuera, ni siquiera sentirlo. Lin Yin tuvo que resistir por el momento. Ustedes pueden simplemente mirar, pero por favor no vengan, murmuró Lin Yin para sí mismo. Solo que las situaciones tienden a suceder como uno se temía. Justo después del murmullo de Lin Yin, las bestias inmortales y los inmortales comenzaron a volar hacia ellos. Con todo el zumbido y zumbido, parecían un enjambre de moscas. Solo que esas no eran moscas sino inmortales y bestias poderosas. Con sus números significativos, Lin Yin no sabía cuánto tiempo podría durar. Espera, Xu Xiaolu dijo que todos son solo pinturas. Si ese es el caso, seguramente no se pueden comparar con los inmortales reales y las bestias inmortales. También deberían ser mucho más débiles en comparación, tal vez sin tener ni una fracción de la fuerza real. Lin Yin encontró una excusa confiable. Además, estos inmortales y bestias también se movían de una manera extraña. Puede que sean numerosos, pero se sentían como marionetas atadas a hilos. Finalmente ambos bandos se enfrentaron. Tal como supuso Lin Yin, las bestias y los inmortales no eran tan fuertes como parecían. En comparación con las bestias e inmortales reales de rango 6, todavía faltaban. Sin embargo, estas pinturas todavía conservaban alrededor del 50% de su fuerza original. En otras palabras, la mitad de su fuerza real. En una batalla en solitario, Lin Yin no les temería. Pero en enjambres como este, las cosas podrían ponerse problemáticas. Lin Yin enfrentó desventajas inmediatas en su primer enfrentamiento. Tuvo suerte de tener a Xiao Huo en modo lobo grande para defenderlo o sería derrotado. En el rango 7, la fuerza de Xiao Huo no debía subestimarse. Ahora podría crecer hasta alcanzar un tamaño súper grande, midiendo 1000 pies de altura. Desde la distancia, parecía una montaña ardiendo en llamas. Esto lo puso a la par de los inmortales profundos. Con Xiao Huo manteniendo el fuerte, lograron defenderse. Lin Yin pensó que podrían seguir así. Porque solo necesitaban una cierta cantidad de tiempo antes de que Xu Xiaolu regresara con resultados. Solo deseaba que pudieran resistir hasta que llegara ese momento. Sin embargo, el hermoso deseo de Lin Yin no se haría realidad tan fácilmente porque pronto, aparecieron más y más inmortales de los 9 cielos, con las mismas expresiones furiosas. Luego, todos se apresuraron y comenzaron a lanzar hechizos y usar sus tesoros mágicos sobre Xiao Huo. Si eso no fuera lo suficientemente aterrador, lo que realmente sorprendió a Lin Yin fue cuando inmortales con armaduras doradas que brillaban con luces coloridas aparecieron en el nivel más alto de los 9 cielos. Su bandera ondeaba en el aire detrás de ellos y luego emergió una silueta vestida con túnicas imperiales. Cuando este inmortal incomparable apareció a la vista, el aura que exudaba incluso desde la distancia hizo que todos se asfixiaran y les dio la necesidad de inclinarse con respeto. A juzgar por su apariencia noble y dominante, Lin Yin inmediatamente adivinó la identidad de este hombre. El emperador inmortal, Li Yan. Capítulo 735, el temible emperador inmortal.
Ling Yin nunca esperó que este paisaje natural interminable tuviera una pintura del emperador inmortal. El emperador inmortal parecía tan furioso como los demás, como si simples hormigas le hubieran tocado una fibra sensible. Usaría sus poderes inmortales para castigar a quienes tuvieran la audacia de ofenderlo. Al instante siguiente, los furiosos inmortales con armadura dorada cargaron contra Ling Yin, sosteniendo tesoros mágicos en sus manos. Xiao Huo estaba demasiado ocupado con los otros inmortales y no podía ayudar. Entonces Ling Yin tuvo que dar un paso al frente y compartir la carga. Puede que no sea un inmortal, pero tenía las habilidades de uno. Espada de viento claro. Ling Yin llamó. La espada que tenía en sus manos se desenvainó, se convirtió en una deslumbrante corriente de luz y voló hacia los inmortales con armadura dorada. Un aura inmortal se desbordó de la brillante luz de la espada y logró defenderse de los ataques de estos inmortales con armadura dorada. Ling Yin dejó de mirar al emperador inmortal y sus funcionarios. Lo principal aquí era no provocar al otro. Incluso tuvo que mostrar algunos signos de debilidad, con la esperanza de poder adormecer al enemigo para ganar más tiempo. Al menos hasta que Xu Xiaolu tomó el control del núcleo del reino de la pintura. Es cierto que la estrategia de Ling Yin funcionó al principio. El enemigo dejó de aumentar sus ejércitos. Aunque Ling Yin y Xiao Huo estuvieron cerca, lograron aguantar y ganaron mucho tiempo. Ling Yin estaba bastante satisfecho. Fue cuando Ling Yin estaba reflexionando, estos inmortales y bestias son solo dibujos. Por supuesto que no son tan inteligentes. De repente, el emperador inmortal se burló. Entonces, aparecieron más inmortales y se apiñaron. Oh, no. Ling Yin activó apresuradamente el Four Ocean Gourd. Una enorme cantidad de agua brotó como si un tsunami se elevara repentinamente hacia el cielo. Estas olas fueron lo suficientemente poderosas como para eliminar el enorme enjambre de tropas inmortales. Aunque era imposible matarlos con esto, podría darle más tiempo al lado de Ling Yin. Ling Yin estaba haciendo todo lo posible, usando todas las habilidades que podía permitirse el lujo de usar. Cuando los inmortales más fuertes se acercaron, simplemente desató el fantasma de sangre con gusanos fantasmas sobre los enemigos. Puede que estos inmortales no sean reales, pero estaban pintando espíritus con un aura inmortal. Y como eran espíritus, el espíritu que devoraba a los gusanos fantasmas funcionaría con ellos. No importa cuán fuerte fuera el soldado inmortal, no podían defenderse de los gusanos fantasmas, y este descubrimiento le dio a Ling Yin más confianza. Había pensado que no podría aguantar mucho más, pero ahora parecía que todavía podía continuar. Los oficiales inmortales serían los mismos, sin variar mucho en fuerza como los soldados. El fantasma de sangre y los gusanos fantasma podrían manejarlos por ahora. Mientras el emperador inmortal no descendiera del nivel más alto de los cielos, Ling Yin sintió que podía seguir así. Los deseos eran grandes, pero la realidad era cruel. Después de ver cómo sus soldados inmortales no podían eliminar al enemigo, el emperador inmortal finalmente se enfureció demasiado. Quería tomar el asunto en sus propias manos. Ling Yin sabía que el reino de los 9 cielos en esta pintura no era real, por lo que estos soldados inmortales tampoco lo eran. Su fuerza no se podía comparar con la de sus contrapartes reales. De lo contrario, Ling Yin no podría luchar contra ellos sin importar lo fuerte que fuera. Solo un soldado inmortal un poco más fuerte podría haberlo derrotado fácilmente. Entonces Ling Yin tuvo que admitir que este acto de aniquilar grandes ejércitos y causar estragos en el cielo se sentía bastante bien. Sin embargo, este agradable sentimiento se dispersó rápidamente en el instante en que el emperador inmortal tomó medidas. El emperador inmortal definitivamente también era falso. Aún así, era un espíritu pictórico que contenía un rastro del aura del verdadero emperador inmortal. Los otros soldados inmortales probablemente tenían una fuerza medio inmortal como máximo, pero el emperador inmortal tenía una fuerza que excedía el promedio de los inmortales profundos. Incluso podría estar en un nivel inmortal sin restricciones. Y esto era solo un espíritu pictórico con un rastro del aura del emperador inmortal. Si el verdadero emperador inmortal descendiera, Ling Yin habría desaparecido con solo un estornudo de su parte.
El emperador inmortal presionó su palma hacia abajo y una mano cayó desde los 9 cielos. Capa tras capa, se sentía como si el cielo se cayera. Incluso a gran distancia, Lin Jin ya podía sentir el peso de una montaña que lo sujetaba y lo dejaba inmóvil. Esto es demasiado. Lin Jin luchó por mover su cuerpo pero fue en vano. La diferencia en su fuerza era demasiado abrumadora. Cuando se enfrentó al emperador inmortal, incluso si era solo un farsante, Lin Jin no pudo resistir ni un solo movimiento de él. Sin duda, cuando esa gran mano realmente lo alcanzara, Lin Jin estaría perdido. Tal vez el fantasma de sangre pudiera mantenerlo con vida, pero era solo una probabilidad. En ese momento, Lin Jin en realidad no sintió miedo. Si tuviera que nombrar un sentimiento, sería desgana. Ahora que era capaz de luchar contra inmortales profundos, no esperaba ni siquiera poder tomar represalias contra un falso emperador inmortal, ni siquiera una vez. Pensar que su diferencia de fuerza era tan enorme. Xu Xiaolu seguramente no podría dominar el reino de la pintura a tiempo y, a juzgar por el tamaño de la palma del emperador inmortal, ella también quedaría atrapada en ella. Lin Jin cerró los ojos. No podía moverse en absoluto. No solo él, sino también Xiao Huo estaba atrapado. Lo mismo ocurrió con el fantasma de sangre y los gusanos fantasma. La Clear Wind Sword había caído por la presión, su luz se desvaneció. Lo único que estaba zumbando era el Four Ocean Gourd. Pero solo podía moverse tanto. En otras palabras, Lin Jin se quedó sin opciones. Lo único que podía elegir ahora era morir con los ojos abiertos o cerrados, y eligió lo último. Quizás cerrar los ojos haría que todo se sintiera mejor. Sin embargo, de repente sintió una mano pasar por su cintura para arrancar la calabaza de los 4 océanos. Xu Xiaolu. Los ojos de Lin Jin se abrieron de golpe para mirar. En su opinión, él y Xu Xiaolu eran los únicos aquí, por lo que no podía ser nadie más que ella. Solo que sus ojos casi se abrieron en el instante en que se giró. De pie justo a su lado había una sombra negra. Con el pelo largo y un vestido suelto, no tenía apariencia. Ella era solo una sombra que podía caminar por sí sola. Lin Jin inmediatamente reconoció que esta sombra era la suya. No, era su sombra después de la transformación. Y ahora, esta sombra sostenía la calabaza de los 4 océanos. Ella asintió antes de levantar un dedo. Un fuerte estallido vino del Four Ocean Gourd y una hoja de hielo se disparó hacia el cielo. Esta hoja de hielo se disparó 1000 pies, atravesando fácilmente la palma del emperador inmortal que había caído desde lo más alto del cielo. La elegancia y la fuerza incomparable eran las características más llamativas de la hoja de hielo. Solo que la velocidad de lanzamiento de este hechizo era demasiado rápida. Puede que Lin Jin no sea un lanzador de hechizos profundo, pero conocía los conocimientos básicos y los mecanismos detrás de esto. Aquellos que podían realizar tal hechizo con tal velocidad tenían que tener al menos un nivel inmortal profundo. Es posible que los inmortales profundos reales ni siquiera lo realicen con tanta fluidez. Pero Lin Jin no tuvo tiempo de quedar impresionado. Un pensamiento había ocupado su mente y no era la identidad de la sombra, sino cómo había logrado usar la calabaza de los 4 océanos. Este tesoro mágico pertenecía a Lin Jin y lo había estado refinando como propio todo este tiempo. Los tesoros mágicos reconocían a sus dueños por lo que no todos podían utilizarlos. No importaba quién fuera la sombra. Incluso si tuviera un nivel de cultivo superior al del emperador inmortal, no debería poder usarlo. A menos que ella fuera la artesana original de Four Ocean Gourd. Capítulo 736, La sombra es más aterradora. Con esto en mente, Lin Jin quedó estupefacto. ¿No es esto demasiada coincidencia?, pensó Lin Jin. Ahora que el hechizo de la mano del emperador inmortal había sido perforado, el hechizo se consideró roto y Lin Jin podía moverse nuevamente. Llamó a Xiao Huo de inmediato y dejó que el fantasma de sangre formara una barrera sanguínea sobre ellos. Se sintió un poco más seguro al hacer esto. A estas alturas, la sombra había comenzado a batirse en duelo con el emperador inmortal en el cielo. La sombra empuñaba una espada de hielo y Dios sabe de dónde la sacó. En opinión de Lin Jin,
El agua debe haber venido de Four Ocean Gourd y se había condensado con energía de hielo. El emperador inmortal pintado puede ser feroz, pero la sombra era más feroz. Ling Yin entonces se dio cuenta de algo más. Dado que esta sombra podía moverse por sí sola, ¿por qué tuvo que permanecer oculta todo este tiempo? Observó la desalentadora batalla que se desarrollaba arriba. La fuerza de sus hechizos podría destruir fácilmente los pabellones inmortales allí arriba, por lo que esta no era una batalla en la que Ling Yin pudiera involucrarse. A pesar de las muchas preguntas, esta sombra misteriosa pero poderosa obviamente estaba ayudando a Ling Yin, algo que podía decir ya que ella destruyó el hechizo de mano del emperador inmortal. Dejando a un lado sus motivos, era un hecho que ella acaba de salvarles la vida. Al principio, Ling Yin se preocupó por la sombra, pero al ver cómo ella tenía la ventaja después de tomar prestada la fuerza de Four Ocean Gourd, simplemente se relajó. Mientras tanto, Xu Xiaolu parecía poder fusionarse pronto con el reino de la pintura. Comparado con la sombra de la que no sabía nada, Xu Xiaolu era definitivamente más digno de confianza. Entonces Ling Yin esperaba poder acelerar y tomar el control del paisaje natural interminable. Porque eso sería muy tranquilizador. Para entonces, aunque no pudieran ganar, podrían escapar. Al poder controlar el paisaje natural interminable, Xu Xiaolu podría simplemente sellar esta capa y luego traerla de regreso a la primera capa. Incluso podría sacarlos de forma segura. Y esta era la ventaja de controlar el paisaje natural infinito. La batalla sobre ellos se volvió cada vez más feroz, las nubes a 100.000 millas de distancia incluso las atravesaron. Algunos incluso fueron empapados de agua y luego congelados, convirtiéndolos en una tierra de hielo. Aunque Ling Yin solo vislumbró los efectos de la batalla, estaba más que asombrado. Esas son personas a las que no quiero ofender, murmuró para sí mismo. Todo lo que podía hacer ahora era esperar. Además, la sombra se había llevado su Four Ocean Gourd, por lo que definitivamente tenía que recuperarla después. El tiempo pasó. Ling Yin ya no podía ver la intensa batalla, pero aún podía escuchar los ruidos sordos que venían desde muy arriba. A veces incluso había luz brillando entre las nubes. De repente, un fuerte estruendo resonó desde arriba. Entonces todo quedó en silencio. La conmoción había sido tan fuerte antes que este repentino silencio resultó incómodo. Ling Yin quedó atónito al sentir que algo andaba mal. La batalla en el cielo claramente había terminado con un resultado decidido. Sin embargo, Ling Yin no tenía idea de quién ganó. Xu Xiaolu, aún no has terminado. Ling Yin inmediatamente se volvió hacia Xu Xiaolu. Por ahora, solo quedaba una pequeña parte de su forma, con el 99% de su cuerpo habiéndose fusionado con el núcleo del reino de la pintura. Ella debería terminar muy pronto. Entonces, Ling Yin sintió algo detrás de él. Se giró para ver la sombra que sostenía una cabeza ensangrentada, parada detrás de él. Fue una escena bastante aterradora de recibir. Ling Yin no tenía idea de cuándo la sombra quedó detrás de él, lo que demuestra cuán discreta era la sombra. Hasta el punto de que incluso las mascotas de Ling Yin tampoco la habían notado. Además, la cabeza que sostenía llevaba una corona imperial. Obviamente pertenecía al emperador inmortal que una vez estuvo en la capa más alta del cielo. ¡Ay Dios mío! Ella mató al emperador inmortal. Aunque no era el verdadero emperador inmortal sino un falso que poseía el aura del ser real, seguía siendo el invencible emperador inmortal. Alguien de quien Ling Yin ni siquiera pudo recibir un golpe fue asesinado por esta sombra. Por un momento, Ling Yin no se atrevió a moverse. Xiao Huo dejó escapar un gruñido bajo, claramente temeroso de la sombra también. Por supuesto, si la sombra realmente quisiera hacerles algo, no podrían detenerla en absoluto. Ling Yin no pensó que realmente existiera un ser tan aterrador en esta pintura. Si lograba salir, podría convertirse en la criatura más fuerte del mundo. Incluso Miao Yan Senren y Xienu Senren podrían perder contra ella. Sin embargo, Ling Yin comparó la sombra con la bestia devoradora inmortal de rango 9 y se sintió aliviado. La sombra puede ser fuerte, pero puede que sea más débil que la bestia devoradora inmortal. Ahora, la sombra estaba a solo 1 metro de distancia.
Ling Jin solo podía ver el contorno de su rostro pero no sus rasgos reales. La sombra miró el Four Ocean Gourd en su mano antes de entregárselo a Ling Jin, aparentemente desanimado. Luego, abrazó la cabeza del emperador inmortal con ambos brazos antes de alejarse. Ling Jin quería decir algo pero se tragó sus palabras. ¿Qué debería decir? Quedarse callado en un momento como este era obviamente la decisión más inteligente. Quizás podría perderse muchos secretos y algunas de sus dudas nunca podrán aclararse debido a esto, pero contenerse la lengua garantizó su seguridad. La sombra abrazaba la cabeza como si fuera su amante. A partir de esto, Ling Jin estaba seguro de que la sombra estaba loca. Y la persona que intentara comunicarse con algo que no fuera cuerdo o humano sería igualmente lunático. A Ling Jin le gustaba pensar que estaba cuerdo, así que prefería no arriesgarse. Mientras observaba el perfil trasero de la sombra, Ling Jin pensó que su túnica fluida debía haber sido extravagante. Y las cintas que llevaba se parecían a las del traje de emperatriz del Palacio Inmortal. Ling Jin había visto antes el retrato del emperador inmortal en una tumba inmortal, por lo que, naturalmente, también vio el retrato de la emperatriz inmortal. En este instante, Ling Jin realmente encontró similitudes entre los dos. No estaba siendo aleatorio porque solo un amante sostendría la cabeza del emperador inmortal como si fuera un tesoro. ¿Y quién era la amada del emperador inmortal? Debe ser la emperatriz inmortal. Además, Ling Jin recordó algo más. En el estanque espiritual de la emperatriz inmortal en la tierra extraterritorial, la calabaza de los 4 océanos había succionado el estanque espiritual hasta dejarlo seco. En aquel entonces, Ling Jin casi fue golpeado por la multitud de inmortales debido a esto, por lo que lo recordaba bastante vívidamente. Ese estanque espiritual había sido el estanque espiritual de la emperatriz inmortal. Con esto, encontró otra conexión con la emperatriz inmortal. Además, la sombra pudo empuñar el Four Ocean Gourd con mucha habilidad. Y Ling Jin vinculó esto con la emperatriz inmortal una vez más. Por supuesto, estas eran meras especulaciones. De repente, sintió una vaga energía fría emitiéndose desde el Four Ocean Gourd. Levantó la calabaza para ver cómo sufría cambios. La boca de la calabaza emitía energía helada de color azul oscuro. Ling Jin lo activó ligeramente y salió disparado un carámbano que se sentía intensamente frígido. El Four Ocean Gourd había sido refinado nuevamente. Ling Jin pensó que debía haber sucedido cuando la sombra lo estaba usando. Y esto reforzó aún más su especulación anterior de que la sombra era la emperatriz inmortal. Capítulo 737, Emperatriz Inmortal Xian Xuanzi. Ling Jin se sintió impotente por el hecho de que Xu Xiaolu aún tenía que tomar el control sobre el reino de la pintura. Es cierto que tuvieron mucha suerte de haber sobrevivido esta vez. Si la sombra no hubiera oprimido el espíritu pictórico del emperador inmortal en el último momento, tanto Ling Jin como Xu Xiaolu habrían muerto allí. Tenemos mucha suerte. Ling Jin sintió miedo solo de pensar en el resultado que debería haber sido. Francamente, Ling Jin había estado un poco demasiado confiado después de regresar de la tierra extraterritorial. Después de todo, el avance de Xiao Huo al rango 7 lo puso a la par de los inmortales profundos. Además, la combinación de fantasma de sangre y gusano fantasma también podría acabar con inmortales profundos. Junto con Clear Wind Sword y Four Ocean Gourd, se sentía como si Ling Jin tuviera la fuerza de 2 inmortales profundos. Frente al culto de la deidad de las bestias, Ling Jin había luchado contra ellos de manera notoria, incluso matando su cuerpo profundamente inmortal. Su reputación era incomparable. Cualquier otra persona en su lugar se consideraría increíble y pensaría que podría conquistar el mundo con este poder. Incluso en la tierra extraterritorial, Ling Jin podía defenderse. Por lo tanto, Ling Jin se había aventurado en este paisaje natural interminable sin sentir mucha presión porque pensó que podía resolver todos los problemas que encontraran. Pero la realidad le enseñó una grave lección. Si esa sombra inexplicable no los hubiera seguido hasta aquí desde el reino del río Acheron, Ling Jin ya habría muerto. Este reino de los 9 cielos también tenía agujeros en sus cielos gracias a la sombra, pero ya nadie intentó detener a Xu Xiaolu para que Ling Jin pudiera sentarse y descansar ahora. Estaba jugando con el Four Ocean Gourd en su mano.
La calabaza había sido refinada aún más por la sombra antes, con energía de hielo imbuida en ella. Lo probó antes y la energía del hielo se sintió bastante intimidante. Combinado con el agua espiritual dentro de la calabaza, podría crear rápidamente hielo tan duro como el acero templado y todopoderoso. El Fouro Sean Gourd ahora era capaz de atacar y defender, lo que se tradujo en una gran ventaja para Ling Yin. Sin embargo, Ling Yin no quería experimentar esto una vez más, porque no podía estar seguro de volver a tener tanta suerte. Finalmente, Xu Xiaolu logró asegurar el control sobre el reino de la pintura. Lo que a Ling Yin le había parecido imposible finalmente se completó. En ese instante, la forma de Xu Xiaolu desapareció por completo para fusionarse con el núcleo del reino de la pintura. Ella reapareció poco después para decirle una palabra a Ling Yin. Hecho. El temperamento de Ling Yin se enardeció y arremetió de inmediato, reprochando a Xu Xiaolu y exagerando las situaciones de riesgo que encontró antes. Xu Xiaolu asintió y dijo, ya lo supe en el instante en que intenté tomar el control del reino de la pintura. De hecho, tuvimos suerte de haberlo logrado esta vez, pero no fue tan intenso como acabas de describir. Ling Yin permaneció pasivo a pesar de haber expuesto sus mentiras. Ahora que Xu Xiaolu se había adueñado del paisaje natural interminable, debería conocer todos los secretos que se ocultaban en su interior. ¿Quién es esa sombra? ¿Es ella la emperatriz inmortal? Ling Yin preguntó rápidamente. Esta pregunta lo había estado torturando por lo que quería saber la respuesta de inmediato. Xu Xiaolu agarró a Ling Yin y, al instante siguiente, se trasladaron a otro lugar. Este lugar estaba lleno de nubes y podían ver el magnífico palacio inmortal escondido detrás. Estamos en el 9º cielo. Ling Yin adivinó. Xu Xiaolu asintió y luego señaló el palacio inmortal. Este lugar se llama Palacio Xian. Entremos y echemos un vistazo. Dicho esto, agarró a Ling Yin y se teletransportaron al interior. El interior era verdaderamente extravagante y especialmente sobresaliente entre todos los demás palacios inmortales. Una vez dentro, Ling Yin encontró el retrato de una mujer inmortal colgado en la pared. Cuando vio el título del retrato, se dio cuenta de algo grave. Decía, de Li Yian a su amada esposa, Xian Xuanzi. Ling Yin ya sabía quién era Li Yian, y el hada del retrato tenía una silueta similar a la sombra. El título del retrato había confirmado aún más las sospechas anteriores de Ling Yin. Realmente es ella. Ling Yin hizo un puchero. Esto puede aclararse, pero tenía otras preguntas, como por qué la emperatriz inmortal, Xian Xuanzi, estaba resentida con el emperador inmortal. Después de todo, la sombra había permanecido oculta todo este tiempo, revelándose solo después de que apareció el espíritu pictórico del emperador inmortal. Luego, ella simplemente lo mató. Puede que Ling Yin no se dé cuenta, pero Xu Xiaolu sabía por qué. Posteriormente le contó a Ling Yin una historia bastante cliché. En pocas palabras, el emperador inmortal, Li Yian, solo obtuvo su puesto gracias a Xian Xuanzi. Xian Xuanzi fue incluso su mentor antes de todo eso. Xian Xuanzi era su nombre taoísta y su periodo de cultivo real fue más largo que el de Li Yian. Este último había buscado convertirse en discípulo de Xian Xuanzi y después de alcanzar la inmortalidad, comenzó a cortejar a esta hermosa maestra suya. Finalmente, los dos se convirtieron en pareja. Sin embargo, Li Yian siempre había tenido miedo de la emperatriz inmortal. Porque en cierto sentido era como un hombre mantenido. Una vez que establecieron la monarquía entre los inmortales, el primer grupo de funcionarios inmortales había sido el pueblo de Xian Xuanzi. Esto hizo que Li Yian se sintiera como si lo hubieran anulado y se hubiera convertido en una marioneta. Ling Yin ya tenía una idea de qué tipo de persona era Li Yian. Un hombre como él se negó a permitir que una mujer lo controlara, así que comenzó a conspirar. Para decirlo sin rodeos, este paisaje natural interminable era una jaula que Li Yian usó para encarcelar a Xian Xuanzi. También fue su razón para diseñar 100 capas en el interior. Además, había usado un hechizo de ilusión para engañar a la emperatriz inmortal haciéndole creer que el reino de los 9 cielos aquí era real, corroyendo lentamente su base inmortal. Cuando llegó el momento, ejecutó su ataque,
destruyendo el cuerpo y el alma de Zhen Xuanzi. Li Yian había pasado siglos planeando esto, demostrando cuán astuto era un hombre. Sin embargo, Zhen Xuanzi no era un inmortal ordinario. Como mentora del emperador inmortal, sus poderes taoístas eran mucho más fuertes, hasta un punto del que ni siquiera Li Yian tenía idea. Aunque fue emboscada y supuestamente asesinada con su cuerpo y alma destruidos, Zhen Xuanzi conocía un arte secreto. Cuando Xu Xiaolu le contó esta historia a Ling Yin, este último ya adivinó cuál era el arte secreto. La sombra en el reino del río Acheron. Xu Xiaolu asintió. Ese río Acheron fue pintado personalmente por Zhen Xuanzi. En aquel entonces, ella había imbuido parte de sus poderes inmortales y su psique en la pintura, todo con el fin de estabilizarla. Y, sin embargo, ¿quién hubiera esperado que eso se convirtiera en su último salvavidas? Es posible que Zhen Xuanzi haya sido emboscada y asesinada, pero su sombra permaneció dentro del río Acheron. Debido a la singularidad de la pintura, no podía irse sola y había estado esperando allí durante varios cientos de miles de años. Ling Yin jadeó al escuchar esto. Cada día debe haber sido tortuoso y agonizante. No podía imaginar cómo Zhen Xuanzi logró esperar varios cientos de miles de años. Se sintió agraviado por ella. También estaba resentido con Li Yian por su crueldad y astucia. Para engañar a Zhen Xuanzi, el hombre había creado un reino de los 9 cielos falso y un yo falso. ¿Qué tipo de rencores le justificaban tratar así a su persona más querida? Ling Yin no podía entenderlo. Además, para él tenía sentido no entender por qué. Porque si lo hiciera, lo haría eso tan desvergonzado como Li Yian. Con todo, la sombra de Zhen Xuanzi había tomado prestado a Ling Yin para abandonar el río Acheron para poder viajar y matar el espíritu pictórico del emperador inmortal. Capítulo 738, revisando la secta domadora de bestias. Sin embargo, Ling Yin también pudo entender por qué la sombra de Zhen Xuanzi abrazó la cabeza del emperador inmortal y se fue. Quizás en su corazón todavía amaba a Li Yian a pesar de su traición. Ling Yin no estaba en posición de comentar sobre su relación ni de involucrarse. Considerándolo todo, según Xu Xiaolu, este fue el final de las cosas. Ahora podía conocer la ubicación de la sombra de Zhen Xuanzi a voluntad, y este último ahora había ido a un lugar apartado dentro de este reino con la cabeza del emperador inmortal. Ese lugar había sido el dojo de Zhen Xuanzi, y también el lugar donde Li Yian buscó la inmortalidad y donde ella le enseñó. Quizás ese fuera el mejor lugar al que Zhen Xuanzi podría llamar hogar. Ella no se volverá loca, ¿verdad? Preguntó Ling Yin. Se refería a Zhen Xuanzi. No estaba tratando de preocuparse, pero debido a que la emperatriz inmortal era demasiado poderosa, si intentaba algo, nadie podría detenerla. Tampoco Xu Xiaolu. Este último había considerado esta posibilidad antes. No puedo detenerla si quiere irse. Mientras ella no regrese al río Acheron, no habrá lugar dentro de este paisaje natural interminable que pueda sellarla. Pero no creo que ella planee irse y probablemente no se vuelva loca por ahora. Ahora que Xu Xiaolu se había convertido en el espíritu pictórico del paisaje natural infinito, podía examinar cualquier rincón de la pintura a voluntad. Y ella había estado observando a Zhen Xuanzi antes. Ling Yin pensó que tenía sentido. No tenían valor para provocar a Zhen Xuanzi en este momento, y ella no era su enemiga. Así que podrían dejarla en paz. Aparte de eso, Ling Yin y Xu Xiaolu habían logrado su objetivo esta vez. Después de obtener la propiedad de este paisaje natural sin fin, fue como si Xu Xiaolu acabara de ganar un premio mayor y la pintura mejoró significativamente su fuerza. Además, esta pintura era un tesoro mágico elaborado por el emperador inmortal y la emperatriz inmortal. Incluso podría ser la única pieza en este mundo. Entonces Ling Yin no podía imaginar los beneficios que obtendría Xu Xiaolu. De hecho, Xu Xiaolu posteriormente le dijo a Ling Yin que se quedaría en el paisaje natural interminable para investigar los misterios de este reino de la pintura. Para ella, esto era como un tesoro con innumerables habitaciones. Anteriormente solo podía mirar con envidia porque no tenía las llaves de estas habitaciones. Ahora que tenía la llave maestra, por supuesto querría abrirlas todas, una por una, para ver qué había dentro.
Seguramente fue una emoción que esperaba con ansias. Y Lin Jin entendió, así que no dijo nada. Xu Xiaolu elaboró otra gota de Cosmos Ink para Lin Jin. Esta tinta Cosmos estaba vinculada al paisaje natural interminable. Lin Jin lo guardó con cuidado. Con esta gota de tinta cósmica, podría ingresar al paisaje natural interminable cuando quisiera. Este paisaje natural infinito se puede esconder en cualquier montaña o río. En realidad, ya contiene todas las áreas del continente dentro de sus 100 capas. Entonces se puede decir que el medio de esta pintura es el continente, dijo Xu Xiaolu. Lin Jin se quedó estupefacto antes de darse cuenta de lo que quería decir. En otras palabras, esta pintura estaba en todas partes del continente, por lo que no se la podían quitar. Precisamente por esta razón, podían entrar al cuadro sin importar dónde estuvieran. También podrían acceder al pasaje de la nube divina. Una vez que termine mi investigación, me dirigiré al templo de Dalwo para dibujarles una pintura de salón budista. Esta sala será virtual y la gente normal ni siquiera podría notar la diferencia. Después de eso, puedes invitar a ese amigo tuyo a proteger el templo Dalwo desde allí. De esa manera, no tendrá que temer los ataques de la bestia devoradora inmortal, añadió Xu Xiaolu. El amigo al que se había referido no era otro que Inferno Umang. Lin Jin asintió. Este fue el evento principal para él. Si el plan funcionaba, los inmortales en la tierra extraterritorial tendrían la oportunidad de regresar al continente. Por supuesto, solo podían vivir dentro del paisaje natural infinito y nunca salir, o corrían el riesgo de ser detectados por la bestia devoradora inmortal. En la etapa actual, nadie, ni siquiera Chen Xuanzi, sería lo suficientemente valiente como para enfrentarse a esta poderosa criatura. Solo Lin Jin sabía que la bestia devoradora inmortal era solo una bestia de rango 9. Esto provocó otro impulso en él. Chen Xuanzi, el paisaje natural interminable, ninguno de ellos realmente le importaba a Lin Jin, excepto el Museo de las Bestias Mortales. Porque solo el museo podría promocionar una criatura hasta el rango 9. Una vez que alcanzaran el rango 9, Lin Jin ya no tendría que temer a la bestia devoradora inmortal. Incluso podría matarlo entonces. Xiao Huo ahora estaba en el rango 7, a solo 2 niveles del rango 9. Sin embargo, Lin Jin seguramente era consciente de que el requisito de avance de ambos rangos era mucho más difícil que una evolución del rango 7. Lin Jin y Xu Xiaolu habían pasado días alcanzando la 100ª capa del paisaje natural infinito. Pero ahora que Xu Xiaolu tomó el control, Lin Jin podría regresar fácilmente al primero más tarde. Y este fue el primer lugar donde Lin Jin se aventuró dentro de esta pintura. Esta capa también fue el hogar de la secta Domador de Bestias. Xu Xiaolu había permanecido en la 100ª capa, por lo que Lin Jin y Xiao Huo estaban solos. Ya que estamos aquí, deberías echar un vistazo a tu alrededor. Después de todo, la secta Domador de Bestias tiene bastantes cosas buenas por ahí, le había dicho Xu Xiaolu a Lin Jin. Como nuevo maestro de la pintura, Xu Xiaolu sabía claramente que había cosas adecuadas para Lin Jin en la secta Domador de Bestias, por lo que Lin Jin planeó buscarlas a fondo. Antes de esto, Lin Jin no podía ingresar a la secta Domador de Bestias debido a un fuerte hechizo de restricción. Pero Lin Jin ya no era el hombre que era antes. Al llegar a la secta Domador de Bestias, Xiao Huo dio un paso adelante y rugió. Retumbar. Un fuerte sonido atronador tembló la tierra, rompiendo el hechizo de restricción de la secta Domador de Bestias. Como Xiao Huo estaba en el nivel inmortal profundo, romper el hechizo de restricción de una secta fue fácil para él. Xu Xiaolu había explicado que la secta Domador de Bestias en realidad fue fundada por uno de los discípulos del emperador inmortal. Durante la gran tragedia inmortal, este discípulo tuvo la suerte de obtener el paisaje natural infinito, por lo que trasladó con fuerza la secta Domador de Bestias aquí. Sin embargo, el hechizo de restricción en el paisaje natural infinito había sido demasiado fuerte, por lo que es posible que la secta haya entrado, pero los inmortales no. Entonces, la mayoría de los inmortales de la secta murieron afuera, mientras que algunos individuos, como Duli, se mudaron con éxito. El tiempo pasó después de eso y Duli murió dentro de esta pintura,
convirtiéndose en un alma remanente y encontrándose con Ling Yin más tarde. Una de las ventajas que Ling Yin obtuvo la última vez que vino aquí fue el cuarto pergamino de Beastmaster. Pero ahora parecía que esta habilidad era cultivada solo por los discípulos regulares de la secta. Con sus gustos elevados actualmente, Ling Yin solo pensó que la habilidad era promedio. Después de romper el hechizo de restricción de la secta Domador de Bestias, Ling Yin comenzó a vagar hacia el interior. Sus primeros objetivos fueron lugares como la biblioteca. Efectivamente, esta instalación contenía toneladas de manuales de cultivo inmortal y manuales de domesticación de bestias. Aunque Ling Yin ya conocía a la mayoría de ellos, algunos aún podrían ayudarlo a mejorar. Por ejemplo, hechizos que podrían aumentar la fuerza de una bestia y guías de elaboración de armas que le enseñaron cómo forjar armaduras para mascotas. Ling Yin los encontró fascinantes. No podía investigarlos aquí, así que se los llevó para estudiarlos otro día. Capítulo 739, Tomo de la Espada Cósmica. Además de los manuales de cultivo, Ling Yin también encontró muchos materiales preciosos y tesoros en la secta Domador de Bestias. A las sectas inmortales parece gustarles coleccionar cosas y luego ser reacias a usarlas. Pasaron los años y estas personas habían muerto, dejando todo para que otras personas se lo llevaran. Y Ling Yin era una de esas otras personas, así que no se contuvo y se llevó todo. Su búsqueda continuó pero no encontró nada más. Quizás otros puedan encontrar bastantes artículos de su agrado, pero a los ojos de Ling Yin, estos artículos ya no valían la pena. Después de abandonar la secta Domador de Bestias, Ling Yin planeó abandonar el paisaje natural infinito por completo. Sin embargo, de repente recordó algo y miró hacia las nubes. Bien, había otro tesoro allí arriba. Y así, voló sobre las nubes, alcanzando el cielo rápidamente para ver un pergamino suspendido en el aire con palabras escritas en letra grande. Era el rollo de la espada divina. En aquel entonces, Ling Yin había copiado el contenido para cultivarlo en privado, logrando aprender un poco de Sword Intent de él. Incluso usó esta increíble habilidad para matar a bastantes enemigos poderosos. Después de obtener la Clear Wind Sword, pasó el contenido del pergamino a la espada, y el éxito del cultivo de la espada en realidad aumentó aún más la fuerza de Ling Yin. Con las enseñanzas de este pergamino, la Clear Wind Sword se convirtió en una espada inmortal. Y Ling Yin nunca había esperado eso. La Clear Wind Sword en realidad tenía un gran potencial y talento. El Divine Blade Scroll también fue muy efectivo para elevar su fuerza. Eran como una mortaja y una espiga. Si las articulaciones encajaran, el poder de la espada aumentaría considerablemente. Pero si no encajaba bien, aunque habría mejoras, sería a pequeña escala, tal como lo había hecho con Ling Yin. En este momento, no valía la pena mencionar su intención de espada en absoluto. Realizarlo sería simplemente vergonzoso. Clear Wind, este es el pergamino de la espada divina. Puedes echarle un vistazo, dijo Ling Yin. Al instante siguiente, la Clear Wind Sword que estaba sujeta alrededor de la cintura de Ling Yin se desenvainó y voló hacia arriba. Luego cruzó el cielo, aparentemente complacido. Poco después, la espada tomó la forma de un joven erudito que luego saludó a Ling Yin antes de estudiar el rollo de la espada divina con deleite. Este era el espíritu de Clear Wind Sword. Una vez fue el vicelíder de la Cueva del Viento Oscuro, pero Ling Yin lo había capturado y, más tarde, finalmente se sometió y aceptó convertirse en una espada que Ling Yin podría empuñar. Como Ling Yin había copiado el texto aquí antes y este era solo el original, Clear Wind no debería poder ganar mucho con las palabras. A lo sumo, podría comprender un poco más la intención de la espada al ver la realidad. Y ese era el propósito de Ling Yin. Pero pronto, pareciendo haber descubierto algo, Clear Wind se movió para abrir una hendidura en el Divine Blade Scroll. Ling Yin quedó estupefacto. Destruir tesoros era un comportamiento indeseable. Pero antes de que Ling Yin pudiera reprenderlo, este último continuó arrancando un trozo más grande con gran entusiasmo, revelando una extraña placa de piedra escondida detrás del pergamino. Era la primera vez que Ling Yin veía una placa de piedra en el cielo. Sorprendido, se tragó rápidamente sus palabras de reproche. Gracias, maestro.
Debes haber sabido acerca de este Cosmic Blade tomo escondido detrás del Blade Scroll. No tengo palabras para describir mi admiración por ti, dijo Clearwind con gratitud. Pero Ling Yin no escuchó mucho de eso porque todavía estaba sorprendido por la placa de piedra. ¿Quién diablos sabría que detrás de él se escondía una losa de piedra? Además, le sorprendió ver palabras tan pequeñas como moscas talladas de forma densa en la placa de piedra. Sin embargo, Clearwind asumió que Ling Yin lo había sabido desde el principio, por lo que Ling Yin no pudo decir nada más que mostrarle a Clearwind una sonrisa misteriosa. Continúa e investiga. Clearwind aceptó felizmente la orden. Como Ling Yin no tenía nada que hacer, flotó para verlo más de cerca. Tomo de la espada cósmica. Ling Yin se quedó sin palabras. Pensar que había otro manual escondido detrás del Divine Blade Scroll, y que también parecía poderoso. Ling Yin también comenzó a estudiar. Aunque sus habilidades con la espada eran, en el mejor de los casos, promedio, aumentar su conocimiento nunca fue algo malo. Entonces, lo que leyó lo sobresaltó. Solo había leído el resumen del tomo de la espada cósmica sin entrar en él, y ya lo asombró. Ling Yin no sabía cómo blandir una espada real y sabía muy poco sobre habilidades con la espada, por lo que el estándar de su comentario seguramente no fue profesional. Aún así, después de leer el resumen, se enteró de que el Divine Blade Scroll era solo una parte del Cosmic Blade Tome. Solo este hecho demostró cuán formidable era el tomo de la espada cósmica. Dado que el Divine Blade Scroll era solo una fracción, este tomo era definitivamente más profundo. A estas alturas, Clearwind estaba completamente inmerso en su investigación, ignorando todo lo demás que sucedía afuera. Esto fue bueno. Cuanto más se concentraba, más podía comprender los misterios contenidos en este tomo. Ling Yin no tenía idea de cuánto tiempo le tomaría a Clearwind comprenderlos a todos. Quizás horas. Quizás días. Pero Ling Yin no tuvo que esperar aquí. Y así, usó Cosmos Inc. para abandonar primero el paisaje natural sin fin, ya que tenía mucho que hacer afuera. Por ejemplo, pronto se abrirá la sala de visitations. Además, Ling Yin tuvo que reconstruir su casa en Maple City. Tuvo que investigar las huellas del culto de la deidad de las bestias y del patriarca Shwepao, y finalmente, tuvo que viajar a la tierra extraterritorial para llevar a Inferno Umang al paisaje natural interminable. Mucho que hacer. Ling Yin tenía absoluta libertad ahora sin nada que lo etare. La autoridad del mundo ya no podía influir en él. Ya sean nobles, realeza o incluso países premium, Ling Yin no tuvo que prestarles atención en absoluto. El emperador del reino del dragón de Jade, Echien, había buscado una audiencia con Ling Yin en innumerables ocasiones, pero nunca obtuvo una respuesta favorable. El emperador del reino espiral celestial fue mucho más inteligente cuando se trataba de esto. Solo buscó audiencia 2 veces y, ante el rechazo, dejó de ser una molestia porque sabía que Ling Yin tenía mucho que hacer. Las visitas podrían esperar. Ling Yin podía entender la ansiedad de Echien. Después de todo, las fuerzas del dragón de Jade eran demasiado débiles en comparación con las demás. Y, sin embargo, el débil dragón de Jade se vio involucrado en una de las guerras más grandes que jamás haya ocurrido en el continente. Si se aflojaban un poco, podrían ser devorados enteros. Entonces, como emperador de la nación, ¿cómo podría Echien no preocuparse? Aún así, no importa lo preocupado que estuviera Echien, Ling Yin aún no lo conocería. Tuvo que viajar a la tierra extraterritorial y traer a Inferno Umang. Por el bien de cumplir su promesa al templo Daluo y obtener un aliado confiable en este lugar. Solo que este aliado solo podía permanecer en el paisaje natural interminable, incapaz de salir. Aún así, si se utiliza correctamente, aún se podrían hacer cosas increíbles en esta situación. Por supuesto, si hubiera otros inmortales que quisieran venir, Ling Yin estaría encantado de traerlos también. La historia de su viaje quedaría guardada para otro momento. Cuando Ling Yin llegó a la tierra extraterritorial, habían pasado 2 días. En el medio, explicó su plan a Chen Xuancon y Qin Yunsan dentro del salón de visitations. En el momento en que pisó la tierra extraterritorial, ya no tuvo la misma reacción que la primera vez. En cambio,
se sintió como regresar a un lugar familiar. En la secta Mystery Dao, Inferno Umang que estuvo de acuerdo sin dudarlo. Realmente tenía algo de historia con el templo Daluo, y después de enterarse de que su templo casi había sido aniquilado, Inferno Umang no quería que la organización terminara aquí. Los monjes allí eran como sus grandes discípulos en cierto sentido, por lo que no podía simplemente verlos caer. Capítulo 740, un inmortal profundo en el templo de Daluo. Inferno Umang también sabía sobre el culto de la deidad de las bestias. Mucho antes de la tragedia inmortal, ya se habían enfrentado antes, guardando rencor desde entonces. Ahora, había un nuevo rencor además del viejo. En cuanto al patriarca Shwepao, Inferno Umang no sabía mucho sobre él. Pero Miao Yan Senren sí lo hizo. Los dos incluso se habían conocido antes, pero Miao Yan Senren nunca esperó que el patriarca Shwepao se convirtiera en un ser malicioso. Después de todo, no importa cuán poderoso fuera Miao Yan Senren, no podía predecir lo que sucedería 1000 años después. Después de escuchar que Lin Jin podía usar el pasaje de la nube divina en un reino de pintura para vincularlo con el mundo real, tanto Inferno Umang como Miao Yan Senren quedaron estupefactos. Es una idea audaz, pero muy impresionante, comentaron los dos inmortales profundos. Obviamente, elogiaron mucho ese método. Lin Jin no se atrevió a atribuirse el mérito ya que, después de todo, fue a Xu Xiaolu a quien se le ocurrió la idea. Ella también sería la persona que implementaría todo, por lo que Lin Jin era, en el mejor de los casos, solo un recadero. Regresar al continente era un sueño para estos inmortales. Ahora que era posible lograrlo, obviamente estaban emocionados. Sin embargo, los riesgos eran igualmente enormes. Aunque Lin Jin había descrito la idea de manera tan grandiosa, en realidad no la había probado. Si podrían engañar o no a la bestia devoradora inmortal era solo una especulación. Si el plan no funcionaba, no podrían escapar en absoluto. Pero Inferno Umang tenía fe en él. Dado que el culto de la deidad de las bestias podría engañar a la bestia devoradora inmortal con su jaula del infierno, según Lin Jin, un reino de pintura también podría hacer lo mismo. De todos modos, Inferno Umang había decidido irse con Lin Jin. Lin Jin dejó una pintura en la secta Mystery Dao, una pintada previamente por Xu Xiaolu, lo que les permitió ingresar a su reino de pintura anterior. Como Lin Jin solo tenía una gota de Cosmos Ink para el paisaje natural sin fin, no podía dejarla aquí. Esta pintura serviría como puerta para Lin Jin y Xu Xiaolu. Entonces, si tuvieran que viajar a tierras extraterritoriales en el futuro, tener esta puerta sería conveniente para ellos. Usando Cosmos Ink para abrir un portal, Lin Jin llevó a Inferno Umang al paisaje natural sin fin. En el cielo, Clear Wind sintió el aura de Lin Jin, por lo que se transformó en una chispa de luz y voló hacia abajo. ¡Qué espada inmortal tan asombrosa! Exclamó Inferno Umang después de ver la luz de la espada. Ser capaz de obtener elogios de un inmortal de fuego profundo como Inferno Umang demostró cuán diferente era el aura de Clear Wind en comparación con antes. Incluso Lin Jin sintió como si estuviera conociendo a Clear Wind de nuevo. Sin duda, los últimos días de investigación y cultivo del Cosmic Blade Tome hicieron maravillas con Clear Wind. No hizo falta mucho para darse cuenta de eso. Cuando Clear Wind solo aprendió el pergamino de la espada divina, como resultado alcanzó el estado de espada inmortal. Ahora, debe haber ascendido de rango nuevamente. Lin Jin extendió su mano y Clear Wind flotó hacia su palma, convirtiéndose en una espada. La hoja ahora parecía más larga que antes y brillaba con un brillo esmeralda. Estos eran rasgos que Clear Wind no mostraba anteriormente. Las espadas inmortales de este calibre son raras incluso durante el apogeo de nuestra era inmortal. En aquel entonces, uno de los funcionarios inmortales, el gran emperador cazador de demonios, tenía una espada cazador de demonios que podía matar inmortales profundos. Y esta espada aquí tiene un aura similar a esa espada cazador de demonios, dijo Inferno Umang, ayudando a Lin Jin a verificar sus sospechas sobre el grado de la espada viento claro. Parecía que Clear Wind acababa de experimentar un proceso similar al proceso de avance de Xiao Huo del rango 6 al 7. Ahora, dos de los tesoros mágicos más utilizados por Lin Jin,
la Clear Wind Sword y la Four Ocean Gourd, habían sido mejorados dentro de la Unending Nature Landscape. Esto se tradujo en un aumento de poder para la fuerza de Ling Yin. Fue algo bueno. En ese momento, se abrió un pasaje de la nube divina y apareció Xu Xiaolu. Ella también se veía muy diferente a antes. El viejo Xu Xiaolu era un personaje alegre y juguetón, pero este Xu Xiaolu parecía mucho más serio y firme. Este es el maestro infierno. Ling Yin presentó y Xu Xiaolu saludó al monje. Inferno Umang parecía asustado y rápidamente le devolvió el saludo con respeto. Ling Yin pensó que era porque Xu Xiaolu ahora tenía un brillo de emperatriz inmortal a su alrededor. Después de todo, esta pintura fue elaborada por el emperador inmortal, Li Yian, y la emperatriz inmortal, Zhen Xuanzi. Después de convertirse en el espíritu de la pintura, Xu Xiaolu seguramente quedaría manchado por el aura de las dos veneradas figuras. Al ser un inmortal profundo, tenía sentido que Inferno Umang pudiera sentirlo. Maestro Inferno, hice una pintura en la corte 9 Zen del templo Daluo. Por favor, ven conmigo, dijo Xu Xiaolu directamente. Ling Yin estaba silenciosamente desconcertado. ¿Desde cuándo Xu Xiaolu creó una pintura en el templo de Daluo? Aprendió a clonarse a sí misma. Luego, descubrió que este Xu Xiaolu era un poco extraño. Tras un cuidadoso escrutinio, parecía diferente del Xu Xiaolu con el que estaba familiarizado. Quizás notó la confusión de Ling Yin. Xu Xiaolu dijo, esta es una técnica de clonación que aprendí. Mi cuerpo principal todavía está en el ámbito central de la pintura. Y entonces Ling Yin entendió todo. Xu Xiaolu había usado este clon para dibujar la pintura y servirle como guía. Lo cual fue bastante conveniente. Ads by Pub Future. Sin embargo, también se dio cuenta de que Xu Xiaolu necesitaba más tiempo para investigar el paisaje natural interminable. De lo contrario, no estaría tan ocupada hasta el punto de enviar un clon en su lugar. Además, para que este clon ya tuviera una aura tan desalentadora, que había sido del Xu Xiaolu real. Ling Yin realmente quería saber. El clon de Xu Xiaolu los llevó a un lugar bastante interesante. Todavía estaban en la primera capa, pero esta nueva ubicación obviamente fue desarrollada recientemente. Ling Yin encontró la montaña que tenía delante extrañamente familiar. ¿No es esa la montaña Daluo? Él lo descubrió. También había un templo en la cima que se parecía exactamente al verdadero templo de Daluo. Entonces, Ling Yin entendió. Los poderes de Xu Xiaolu eran asombrosos. Con esto, podría conectar el pasaje de la nube divina con el templo Daluo. Ling Yin incluso notó la seguridad de 3 capas colocada alrededor del templo. Ling Yin sabía para qué servían. Aunque Inferno Umang no podía abandonar el paisaje natural interminable para ingresar al templo de Daluo, los monjes del templo podían ingresar a la pintura sin que nadie se diera cuenta. Con esto, sería mucho más fácil para Inferno Umang administrar el templo Daluo y dar conferencias budistas. De hecho, este fue un diseño inteligente. Simultáneamente en el templo Daluo de Grassy Continent, Qin Yen parecía exhausto. Era plenamente consciente de que su conocimiento, carácter y nivel de cultivo no eran suficientes para administrar el templo Daluo, por lo que los últimos días lo habían presionado. El templo de Daluo no debía caer, pero Qin Yen era consciente de que no podía soportarlo. Hablando francamente, cuando le pidió a Ling Yin que administrara el templo Daluo, lo hizo por desesperación. Ling Yin no era monje ni practicaba el budismo, por lo que incluso Qin Yen sintió que lo estaba presionando, pero no pudo evitarlo. Afortunadamente, Ling Yin había dicho que les encontraría un abad de primera clase que fuera digno en todos los aspectos para el puesto. Pero, ¿dónde encontraría Ling Yin a una persona así? En ese momento, un joven monje corrió hacia él con gran entusiasmo. Mayor Qin Yen, luz budista. Hay luz budista brillando desde la corte 9 Zen. Luz budista. Qin Yen no lo creía. Solo los verdaderos budes podían emitir luz budista, pero no había más budes vivos en este mundo. En su versión del budismo, Buda significaría un inmortal. Qin Yen se levantó y siguió a su joven afuera. En el instante en que salió, quedó estupefacto. Efectivamente,
Una luz budista de 7 colores brillaba desde la corte 9 Zen. En promedio, las luces budistas normales tenían solo 5 colores. 7 colores significaban que Buda era un inmortal profundo. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido para ti. Si tienes algún comentario, sugerencia o petición, déjalo en la sección de comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad.